Capítulo 1. Justo antes de que se cerraran las puertas de la escuela, en los cuarteles generales del club la situación concerniente al alboroto provocado por el club de Kenjutsu en la demostración del club de Kendo para conseguir nuevos miembros Tatsuya, quien había atestiguado y experimentado el evento de principio a fin. Después de concluir los detalles concernientes al intento de Greska, incluyendo como después de que Mibu Sayaka y Kiriara Takeaki empezaron a discutir, él se interpusiera en su lucha, y enfrentase personalmente al club de Kenjutsu, se pusieron frente a él 3 personas aún así, después de enfrentar a más de 10 oponentes, es un milagro que sigas muy bien diciéndoselo de frente, la presidenta del cuerpo estudiantil, Saegusa Mayumi para ser exactos habían 14 personas. Como era de esperar de un discípulo de Kokonoe Sensei, supongo en el centro, quien en cierto sentido era su jefa, la encargada del comité de la moral pública, Watanabe Mari. Riendo desinteresadamente, no en el sentido de extraño, sino en el de impresionada, mientras que el comentario hizo sonar sus palabras algo irónicas. Aunque de alguna forma su expresión era poco sincera, probablemente lo estaba elogiando. Lo que más impresionó a Mayumi y Mari fue que, después de someter a Kiriara, Tatsuya solo se había defendido contra la turba desenfrenada de los miembros del club de Kenjutsu sin atacar. Sin embargo, Tatsuya no mostró ninguna técnica digna de mencionar. Parecía tener el nivel de un estudiante de preparatoria promedio, pero no sabían cuál. Por lo cual aquellos estudiantes habían ido mucho más lejos que los estudiantes del templo Yakumo, no tenían idea de que podría manejar a 14 oponentes a la vez sin recibir ninguna herida, y qué tan valioso era eso. En su lugar, la conciencia de Tatsuya estaba enfocada en el estudiante de tercer año a su izquierda. Es muy probable que se trate del líder del grupo de administración de clubs, Humonji Katsuto. Portando el número 10 en su nombre, el hijo mayor de la casa Humonji. Se ve bastante fornido. De pie, tenía unos 185 centímetros. Solo eso no lo hacía un hombre grande a quien admirar. Más bien, era su pecho grueso y hombros anchos, así como los músculos tensados, fácilmente reconocibles incluso bajo el uniforme. No era solo sus características físicas. Cada elemento que conforma a un humano parecía condensado en él, dándole a su personaje una presencia increíblemente pesada. Como era de esperar de uno de los que están a la par junto a Mayumi y Mari como parte de los 3 grandes de la primera preparatoria, pensó Tatsuya, comprendiendo solo por su apariencia e impresión no viste las circunstancias iniciales del incidente. Al ser cuestionado por Mari, quien había cambiado de expresión, Tatsuya regresó rápidamente a la realidad. Una vez más, recordó el reporte del evento que acababa de finalizar, y respondió afirmativamente: así es. Sea que Kiriara Senpai haya provocado al club de Kendo, o el club de Kendo haya empezado antes algún agravio contra el club de Kenjutsu, no podría decirlo con seguridad. Lo que había visto fue justo desde el punto en el que Mibu y Kiriara estaban discutiendo. Junto con Erika, estuvieron detrás de los stands y a punto de salir del gimnasio cuando escucharon el zumbido del inicio de una pelea, pero no escucharon el contenido. Para cuando se abrió paso por la multitud y llegado a la escena, Mibu y Kiriara ya estaban apuntándose con sus espadas. ¿Es por eso que no actuaste de inmediato? Esa pregunta vino de Mayumi. Katsuto parecía haber asumido la posición de oyente. Tenía intención de intervenir solo si juzgaba que las cosas se habían vuelto demasiado peligrosas. Si solo terminaban discutiendo el uno con el otro, sería un problema suyo, respondió Tatsuya a la pregunta de Mayumi condicionalmente. Como dijo Mayumi, Tatsuya inicialmente había tomado la actitud de transeúnte ya que no sabía a quién debía detener. Posiblemente podrías decir que tenía la opción de simplemente detenerlos a los dos, pero ya que eso resultaría en él ganando reputación y notoriedad de derrotarlos a ambos, dicho caso no fue considerado. Sin embargo, esa no era la única razón. Los deberes que se le requerían por el Comité de la Moral Pública, era la prevención de violencia mágica. Ni Kiriara ni Mibu, cuando empezó el encuentro, habían usado magia. Si Kiriara no hubiera usado la magia Sonic Blade, es muy probable que Tatsuya simplemente hubiera observado hasta el final. Bueno, está bien. Ciertamente es un hecho que no tenemos el personal para intervenir en cada pelea. El problema durante el reclutamiento fue cómo manejaban generalmente las cosas los cuarteles generales.
La observación de Mari se basaba en eso, así que ni Mayumi ni Katsuto objetaron entonces. ¿Qué hiciste con Kiriara? Interrogación de cierre. La clavícula de Kiriara estaba fracturada, así que lo puse en manos del comité de salud. Ese nivel de daño fue sanado fácil y rápidamente con magia. Admitió su error en la enfermería, así que no juzgué necesario tomar más acciones. La verdad era, que aunque el golpe que Kiriara consiguió por el Shinai hizo una fisura en el hueso, fue el de Tatsuya el que lo quebró. Tatsuya no sintió la necesidad de añadir un detalle tan superfluo. Y como Mari en realidad no había visto la condición de Kiriara, no habría forma de saberlo. Muy bien. La prosecución se la deja a discreción del aprensor. Después de todo, asintiendo a las palabras de Tatsuya, Mari volteó la mirada hacia Katsuto. Es como oyes, Humonji. Como cabeza del comité de la moral pública, no tengo intención de llevar este asunto al comité disciplinario. Estoy muy agradecido por tu indulgencia. Haber usado magia altamente letal como Sonic Blood en un lugar así. Aunque nadie salió herido, habíamos pensado que por lo menos una suspensión era inevitable. Estoy seguro que la persona en cuestión se dio cuenta de ello. Le daremos una buena reprimenda, y nos aseguraremos de que aprenda la lección. Te lo encargamos. Katsuto dio una leve inclinación, la cual devolvió Mari. Pero, ¿el club de Kendo está satisfecho con eso? Interrogación de cierre. Ambos comparten la misma ofensa de provocación. No están en posición de hacer un escándalo. Mari desestimó bruscamente la preocupación de Mayumi. Esta no refutó. Era un asunto bajo la jurisdicción de la jefa del comité de la moral pública. El presidente de administración de clubs lo aceptó, y la presidenta del cuerpo estudiantil no objetó. Con esto, el incidente estaba cerrado. Tatsuya no prestó atención a la conversación. No era su trabajo combatir las flamas provocativas de descontento. Jefa, lamento ser descortés con eso. Tatsuya señaló a Mari que quería obtener el permiso para salir. Antes de eso, hay una cosa más que quiero confirmar. Mari tampoco tenía intenciones de atrasar a Tatsuya con sus obligaciones, aunque probablemente eso sería todo por hoy, así que su pregunta fue breve. Kiriara fue el único que usó magia. Interrogación de cierre. Eso es correcto, respondió Tatsuya a la pregunta de Mari de forma simple. Para ser precisos, Kiriara fue el único que había activado magia de forma satisfactoria, es lo que debió haber dicho, pero Tatsuya no tuvo la intención de dar una explicación más detallada. Ya veo. Gracias por tu duro trabajo. Recibiendo el permiso, Tatsuya volteó y abandonó los cuarteles generales. Después de salir de los cuarteles generales, Tatsuya volteó la cabeza hacia el salón del consejo estudiantil. La puesta de sol estaba a un poco de terminar. Aún siendo hábil con la magia, es impropio de una chica ir sola a estas horas, y Miyuki le había pedido antes a Tatsuya regresar a casa juntos. Sus planes eran encontrarse con ella a mitad del camino. Los cuarteles generales estaban en un edificio separado del edificio principal en el que se encontraba el cuarto del consejo estudiantil. Para poder ir de los cuarteles generales al cuarto del consejo estudiantil, es necesario salir del campus por un momento, aunque no era necesario cambiarse los zapatos. El fenómeno conocido como zapatos para interiores era muy rara vez visto en estos tiempos, y caminar a la entrada principal, pero ahí ya habían unos rostros familiares esperando. Buen trabajo Oni-sama. Erika llamó primero, pero fue Miyuki quien salió corriendo hacia él. Los otros miraron asombrados aquella agilidad inesperada. Gracias por todos tus esfuerzos. Hoy estuvo muy agotador, ¿no es así? Interrogación de cierre. No fue para tanto. Buen trabajo a ti también, Miyuki. Mientras Miyuki estaba de pie delante de él con ambas manos sosteniendo su bolsa enfrente de ella, Tatsuya, con una mirada afectuosa, acarició gentilmente su cabello 2 y 3 veces. Miyuki entrecerró los ojos de placer mientras regresaba a ver a su hermano, y sus miradas se encontraron. Me doy cuenta que son hermanos, pero saben. Al mismo tiempo que caminaban hacia los dos, con una expresión avergonzada, Leo susurró para sí mismo: es casi como una escena salida de una pintura. A su lado Mizuki, con la cara roja, observaba fijamente a los dos como si los estuviera devorando. Ante eso, Erika entrecerró los ojos hacia Leo y Mizuki chicos, ¿qué están esperando de esos dos? Agarrándose los hombros con ambas manos, negando con su cabeza lentamente de lado a lado, se habría visto bastante artificial normalmente, pero de algún modo le quedaba a Erika. Como dijiste, son hermanos, ¿verdad?
Su expresión, junto con esas líneas, parecía traer a los dos de vuelta sus sentidos. Agitados, Leo y Mizuki reaccionaron a aquel incidente de forma absolutamente elocuente. No digas algo tan obvio. No esperaba nada en absoluto. Ese sí, eso es cierto, Erika-chan. No digas cosas raras, exclamación de cierre. Sí, lo dejaré así muy probablemente. Si no era por el Tsukomi punzante de Erika, Leo y Mizuki no habrían sabido dónde parar con sus malentendidos. Ignorando la lucha solitaria de Erika, Tatsuya al final retiró, después de mucho, su mano de la cabeza de su hermana y volteó hacia los tres. Miyuki, con una expresión renuente, siguió a su hermano. Viendo esa expresión, uno definitivamente se haría raras ilusiones. Sin embargo, Tatsuya fingió nada sospechoso y, con un rostro sincero, llamó a sus amigos en tono de disculpa. Lo siento, los hice esperar. La atmósfera delicada se había disipado. Leo negó con la cabeza con una sonrisa crispada. No seas tan distante, Tatsuya. No es necesario pedir disculpas. Acabo de venir del final de la orientación de clubs. No he estado esperando en absoluto para que sepas. Mizuki asintió con una suave sonrisa, y también insistió en que Tatsuya no necesitaba disculparse, ella también acaba de venir de su club. No te preocupes por eso. Erika rió pícaramente como siempre, e hizo un comentario mordaz. Leo, Mizuki, y Erika. Cada una de los tres saludaron a Tatsuya con su propia cara sonriente. Tatsuya percibió inmediatamente de ello que sus palabras contradecían la verdad, pero no quiso echar a perder su amabilidad. Ya que es tarde, ¿por qué no vamos a comer? Si es menos de 1000 yenes por cada uno, puedo invitar. El valor de la moneda actual era casi 2 veces más rentable que la denominación de hace unos 100 años atrás. Para un estudiante de preparatoria, 1000 yenes era un poco más que lo normal, pero aún razonable. En lugar de seguir pidiendo disculpas, una invitación. No había nadie que no comprendiera eso, o sintiera la necesidad de una cautela innecesaria. Desde el día después de la ceremonia de entrada, los 5 hablaban sobre los sucesos del día, los clubs a los que se unieron, los asuntos aburridos acerca de cuidar la casa, la gente que preguntó sus nombres en un intento por conocerlos, toda clase de experiencias, pero al final el tema que tenía más interés era el drama que envolvía a Tatsuya Sekiriara de segundo año. Utilizó una magia letal de rango B, ¿no es así? Es un milagro que no estés herido aunque digas que es letal. Al final, Sonic Blade es una magia de aplicación limitada. Aparte de tener una espada intocable, no es muy diferente de una espada afilada. No es una magia muy difícil con que lidiar. Tatsuya respondió de una forma cansada a un Leo visiblemente impresionado. Pero, ¿no detuviste a alguien usando eso seriamente con tan solo tus manos desnudas? ¿No fue peligroso? Interrogación de cierre. Está bien, Mizuki. Si es Oni-sama, no hay de qué preocuparse. Estás muy tranquila acerca de eso, ¿no es así, Miyuki? Mientras Miyuki apaciguaba la hora sombría Mizuki, Erika llamó la atención a su confianza poco normal. Por cierto, solo puedo elogiar la destreza de Tatsuya-kun al ser capaz de manejar a más de 10 oponentes en un riña, pero el arma de Kiriara-senpai para nada era una espada desafilada. Más bien, es más como si él hubiera terminado pasando inadvertido de en medio de toda esa gente. Miyuki, ¿no estuviste preocupada en absoluto? Siendo señalada por Erika, la respuesta de Miyuki fue simple, por supuesto. No hay nadie en absoluto que pueda derrotar a Oni-sama. Una respuesta sin la más leve señal de duda. Incluso Erika, solo pudo quedarse sin palabras. Había visto de cerca las técnicas de Tatsuya en ese momento. Incluso ante sus ojos, Erika pudo darse cuenta que la técnica con la espada de Kiriara era impecable. Y Tatsuya también debió haberse dado cuenta de que el filo cortante no era inferior al de una espada real. No solo eso, Tatsuya no había tensado ninguna parte de su cuerpo, eso mostró que no sintió ansiedad o temor incluso a nivel subconsciente, y había llegado mucho antes que Kiriara pudiera bajar la Shinai, agarró la empuñadura y lo echó al suelo por la muñeca con Aikijutsu elemental. No, en lugar de Aikijutsu, podría llamarse un estilo sin espada. No es exagerado decir que tales técnicas están al nivel de un experto. Mucho antes de su edad actual, Tatsuya ya había dominado las técnicas suficientes para ser llamado, si no maestro, o algo muy similar. Aun con eso, Erika no fue capaz de dejar simplemente pasar las cosas con confianza sin preocuparse.
No quise decir que dudo de la habilidad de Tatsuya, sino que Sonic Blade está lejos de ser tan solo una espada normal, me refiero a que emite ondas ultrasónicas, ¿no es así? Interrogación de cierre. Ahora que lo pienso, he escuchado algo similar. Hay practicantes que usan tapones para los oídos para poder bloquear el ultrasonido. Aunque, tendrías que estar preparado para eso desde el principio. No es eso. Es simplemente que el taijutsu de Oni-sama es superior. Miyuki rió suavemente a la vez que respondía a las preocupaciones de Leo y Mizuki. Contrarrestar rituales mágicos es la especialidad de Oni-sama. De inmediato, Erika entendió las palabras de Miyuki. Contrarrestar rituales mágicos. No solo fortificación de datos o zona interferencia. Interrogación de cierre. Si viendo a Miyuki, quien asentía orgullosamente, y a Tatsuya, quien reía entre dientes con una mirada de es inevitable, Erika solo pudo susurrar en shock con una expresión de admiración. Esa sí que debe ser una habilidad increíblemente rara. Así es. O al menos, no es algo que se enseñe en la escuela. Y aun si te la enseñan, no significa que cualquiera pueda hacerlo. Erika, justo después de que Oni-sama saltara, ¿recuerdas una ilusión como si se sacudiera el suelo? Interrogación de cierre. Sí, fue muy complicado para mí, pero parecía como si varios estudiantes sufrieran síntomas similares a un grave mareo. Ahora que lo pienso, no fue solo al principio, sino que también fluctuó durante el curso de la batalla. Interrogación de cierre. Eso lo hizo Oni-sama. Oni-sama, usaste cast jamming, ¿no es así? Encarando la amplia sonrisa de Miyuki, Tatsuya solo pudo suspirar en resignación. Soy incapaz de competir contra ti como siempre. Interrogación de cierre. Oh, vamos. Si se trata de Oni-sama, Miyuki lo sabe todo. No. Leo interrumpió a los dos mientras intercambiaban risas y sonrisas. Esa no es una conversación entre hermanos, ¿verdad? De hecho, eso va más allá del nivel de amantes de verdad. ¿Es así? Después de un segundo, encarado con Tatsuya y Miyuki quienes estaban en perfecta armonía, Leo se dejó caer sobre la mesa. Tratar de lanzar un Tsukomi contra estos hermanos amorosos será una tarea difícil. No tienes oportunidad desde el principio para la arrepentida Erika. Ah, yo estaba mal. Leo responde con gran remordimiento, mientras se levanta, me opongo rotundamente a esas palabras. Tatsuya objeta, con un tono que uno no puede decir que sea a regañadientes o no, y eso no es problema. Es simplemente un hecho que Oni-sama y yo compartimos un lazo fuerte de amor fraternal. Miyuki tranquiliza levemente a su hermano. Esta vez, fue Erika y Leo quienes se dieron de cara con la mesa al mismo tiempo. Ga. Leo expresó sus sentimientos con un efecto de sonido similar al de toser sangre. Eso es porque amo y respeto a Oni-sama más que nadie en el mundo. Miyuki no se detuvo ahí. A plena vista de sus amigos, apegó su asiento cerca y se acurrucó donde Tatsuya, viendo hacia arriba de cerca al rostro de su hermano con una expresión sonrojada. Creo que iré a casa ahora. Con su mejilla aún presionada firmemente contra la mesa, Erika empezó a enfurruñarse. Miyuki, no es necesario pasarse de la raya, ¿está bien? Estamos con personas que no comprenden del todo que solo estamos bromeando. Al mismo tiempo que Tatsuya sonreía irónicamente mientras reprendía a Miyuki, las miradas de Miyuki, Erika y Leo se voltearon hacia la persona a la izquierda. Bromeando. Mizuki, cuyo rostro estaba teñido de rojo, empezó a mover sus ojos de un lado a otro sin descanso ante el repentino silencio mientras todos sostenían la respiración. Bueno, esta es una característica típica de Mizuki Aou. Ante el murmullo comprensivo, la cara de Mizuki se puso roja por una razón distinta. En todo caso, no estaban hablando de algo como cast jamming. Al no ser capaz de resistir más la insoportable atmósfera espinosa, Leo volvió a la fuerza al tema anterior ya que ha sido revelado. Así es para Tatsuya, este no era un tema muy deseable, pero más que eso, él también quería hacer algo acerca de esta atmósfera. Sin nada entre manos, se unió a la conversación de Leo. Cast jamming, ¿es alguna clase de onda electromagnética que entorpece la magia? Interrogación de cierre. No es electromagnética exactamente, era una forma de decirlo.
Ante el Tsukomi de Leo, Erika le dio un sopetón con el rostro serio, y luego miró a Tatsuya como si nada hubiera pasado. Cast Jamming también es un ritual mágico, pero es un tipo de magia que interfiere con el mecanismo del fenómeno de alteración de los oídos. Hablando en general, su naturaleza es similar al de un sistema de cancelación de magia. Existe un magia similar que inutiliza la magia de los oponentes llamada zona interferencia. Este procedimiento afecta una zona fija con el mago en el centro, sin llevar a cabo un cambio en la información, y esta técnica es tal, que si la fuerza de la interferencia es menor que la del ritual mágico definido, entonces la misma se vendrá abajo. En contraste, Cast Jamming dispersa vastas cantidades de ondas aleatorias, y de esta forma es una técnica que previene que los rituales afecten a los oídos. En un sentido, zona interferencia no requiere magia, sino más bien previene directamente la magia del oponente, y es fundamental que la fuerza de la interferencia sea mucho mayor que la magia del oponente. Por otra parte, Cast Jamming funciona al reducir drásticamente la velocidad de carga de la información del mago a su estación base, al aplastarlo con una gran cantidad de información, y así la fuerza de la interferencia no es tan importante. En lugar de eso, el ruido de Sion se propaga aleatoria y rápidamente a lo largo de todas las frecuencias de las 8 clases/4 sistemas, y esencialmente se convierte en una antena que bloquea todas las transmisiones. Pero para algo como eso, no necesitas una clase especial de piedra. Anti algo. Es antinito, Erika-chan. Tatsuya-san, ¿tienes antinito? Pensaba que era algo realmente costoso. El antinito es conocido por cumplir las mismas condiciones al emitir ruido Sion. En teoría, es posible para un mago evocar ruido para el Cast Jamming por su cuenta, pero en la práctica es sumamente difícil. A diferencia de zona interferencia, bajo la influencia de Cast Jamming la propia magia del usuario también estaría afectada, ya que incluso si el mago en cuestión trata de sintonizar el ruido de Cast Jamming, su subconsciente lo rechazaría. El procesamiento mágico se lleva a cabo en el subconsciente, y de ahí que las acciones del subconsciente tengan prioridad sobre el consciente. Debido a eso, se piensa que para poder usar Cast Jamming es esencial el uso de antinito, el cual satisface la condición de emitir ruido Sion, pero la respuesta de Tatsuya volteó por completo ese sentido común. No lo tengo. En primer lugar, antinito es un recurso militar. A pesar del precio, no es algo que un civil sea capaz de obtener, ¿eh? Pero, dijiste que utilizaste Cast Jamming. Erika no era la única que mostraba un rostro confuso mientras hablaba. Leo y Mizuki también. Me gustaría mantener esta conversación en secreto, ¿está bien? Dada la mirada misteriosa de Tatsuya, al mismo tiempo que baja el tono de su voz y se inclinaba sobre la mesa, los tres lo siguieron sin más ni menos. Para ser preciso, no es Cast Jamming. Lo que usé es una aplicación práctica de Cast Jamming de magia específica. Ante las palabras de Tatsuya, el rostro de Mizuki palideció al tiempo que parpadeaba unas pocas veces. ¿Existe una magia así? Interrogación de cierre. No lo creo. Fue Erika quien respondió directamente la pregunta de Mizuki. Entonces, ¿no significa que, teóricamente, esa es una magia nueva? Esta vez, la voz de Erika no llevaba mucho un matiz de admiración o sorpresa, sino más bien un shock total. El número de magos que usar magia original no es insignificante. También hay un grupo numeroso de magos expertos que han ideado magia original desde la infancia. Sin embargo, eso solo instintivamente, y de forma intuitiva, trabajando la propia magia natural de uno. Y los magos que pueden concebir teóricamente magia completamente nueva son pocos. De hecho, la magia depende enormemente del subconsciente. Aunque es simple replicar la teoría de la magia que el subconsciente de uno puede utilizar para inventar una nueva teoría mágica, incluso si solo es una variación de una magia existente, requiere de un completo entendimiento de la estructura y principios de operación de dicha magia. No es exagerado decir que la concepción teórica de magia nueva en la preparatoria es demencial. Probablemente sea más acertado decir que no fue ideado, sino que lo descubrí por casualidad. Ante la honesta reacción de Erika, Tatsuya rió mientras respondía. Ustedes chicos saben que cuando usan dos cats simultáneamente, las ondas de Sion son liberadas, y es imposible usar magia en la mayoría de los casos, ¿verdad? Interrogación de cierre. Lo he experimentado. Leo asintió ante las palabras de Tatsuya. ¡Qué arrogante!
Respondió Erika conmocionada a la frase de Leo. ¿Qué diablos? Exclamación de cierre. Usar dos cats al mismo tiempo, ¿estabas tratando de liberar un hechizo paralelo? Pensar que podrías hacer algo de tan alta tecnología, me quedé sin palabras. Cállate. Pensé que podría. Un día, si las condiciones son las adecuadas, sin duda seré capaz de hacerlo. Exclamación de cierre. Imposible, estás bromeando ya, déjalo, sé que te estás burlando de mí, así que podrías por favor dejar de usar ese tono. Es increíblemente molesto. Exclamación de cierre. Ustedes dos, vamos a escuchar la explicación de Tatsuya-san, ¿está bien? Sí. Interrogación de cierre. HMPH. Erika y Leo voltearon a ver lejos del otro punto mientras Miyuki miraba nerviosamente una y otra vez a los dos. Tatsuya se encogía de hombros. Creo que eso es más que suficiente de mi parte, pero, ¿quieren que continúe? Bueno, eso también está bien, el punto es que, cuando usas dos cats simultáneamente, las ondas de Sion incidentes son semejantes al cast jamming, envolviendo a un mago y emitiendo el fenómeno idea contenido en los oídos. Si inicias un ritual mágico de activación de interferencia con uno de esos cats, e iniciar un ritual inverso en el otro, esos rituales de activación se amplificarán entre sí sin necesidad de traducirse en rituales mágicos. Entonces, si liberas esas ondas de Sion como una magia sistemática externa, cada ritual desarrollado de activación del CAD emergerá de manera natural, y lo que resulta en dos tipos de rituales mágicos, puede causar interferencia hasta cierto punto. Incluso una magia persistente como Sonic Blade, no puede preservar indefinidamente con un solo ritual de magia. Después de algún tiempo, la fórmula debe ser reconjurada. Así que simplemente lo hago en ese punto con voz baja. Leo susurró. Debes estar bromeando. La falta total de inflexión, junto con su mirada aturdida, mostraba que estaba siendo completamente serio. De repente, Mizuki empezó a toser. Parece que se atragantó debido a que continuó chupando su pajilla después de que su vaso estuviera vacío. Una vez que se calmara la tos y recuperara la compostura, su expresión cambió a una de shock. Erika frunció su frente y meditó en silencio. Por su expresión sombría, no estaba disfrutando mucho de esto, pero no parecía que estuviera pensando algo malo. No tengo idea de cómo hacerlo en realidad, aunque supongo que comprendo de alguna forma la teoría detrás de ello. Pero, ¿por qué todo esto en secreto? Si lo patentas, estoy seguro que sería muy lucrativo para Leo, quien había recuperado sus facultades de algún modo. Tatsuya presentó una expresión inescrutable. Tatsuya sonrió amargamente mientras le respondía a Leo, quien tenía la cabeza baja, y era evidente que esa amargura corría muy profundo desde un principio. Esta técnica aún está incompleta. Solo puede ser utilizada en magia que el oponente está a mitad de invocar, y más aún, no es como si otros pudieran usarla, así que es mucho más difícil. También, por supuesto, no puedo usar magia o algo parecido por mi cuenta. Eso solo es suficientemente fatal, pero más aún, ser capaz de interferir con magia sin usar antinito es un problema en sí mismo. No veo cómo eso es un problema. Mientras Leo preguntaba sin mucha confusión como descontento, Erika lo reprendió severamente. No seas idiota, el motivo es enorme. En términos de defensa nacional y seguridad, la magia ahora es indispensable. Si la capacidad de inhabilitar magia sin una gran fuerza mágica o si el excesivamente costoso antinito se difundiera por doquier, las bases de la sociedad se vendrían abajo. También creo exactamente lo que Erika dijo. En el mundo, hay supremacistas que discriminan contra la magia, así como extremistas que la condenan. Incluso ya que la producción de antinito es tan pequeña, siguen manteniéndose bajo la superficie y no son una amenaza real. Hasta que se encuentre una forma de contrarrestar eso, no tengo intenciones de publicar este casjamin improvisado. Sea que estuviera convencido o no, Leo inclinó su cabeza varias veces. Por alguna razón, Mizuki también asentía de forma similar. Eso es increíble, haber pensado tan lejos. Un suspiro de admiración escapó de sus labios. Si fuera yo, probablemente saltaría ante la oportunidad por ganar fama. Al mismo tiempo que Leo seguía suspirando, Miyuki sonrió suavemente y dejó salir una modesta risa. Oni-sama está pensando de más las cosas, ¿no lo creen? En primer lugar, ser capaz de leer el ritual de activación a mitad de la invocación del oponente, y proyectar ondas de interferencia con el CAD, no es como si cualquiera pudiera hacerlo.
Aún así, mi Oni-sama es como supongo, dices que soy un débil indeciso. Ante el punto de su hermana, Tatsuya aún mostró un rostro mejor descrito como uno sin misericordia, quién sabe. Erika, ¿qué piensas? Con una actitud despreocupada, Miyuki le pasó la posa a Erika. Ni idea. Creo que me gustaría escuchar la opinión de Mizuki acerca de esto. Erika, con tono deliberado, le pasó la posa a Mizuki. Eso es ... así que nadie lo niega. Miyuki evitó la mirada de Tatsuya con una sonrisita alegre, mientras que Erika escondía su rostro detrás de un menú, y la mirada nerviosa de Mizuki se movía de un lado a otro. Pero no llegó ayuda de ninguna dirección. Había pasado una semana. Para Tatsuya, la semana de reclutamiento había sido como una temporada tempestuosa. Dentro del comité de la moral pública, la persona más atareada probablemente era él. Además, sus obligaciones han cambiado un poco comparado con antes. En el primer día, había sometido a Kiriara Takeaki, uno cuya magia de combate había estado entre las más prometedoras en la escuela. Para cuando Tatsuya había dado un paso adentro, Kiriara ya había recibido daño de Mibu Sayaka, así que hay algunos que ven esto como la razón de que haya sido sometido tan fácilmente, pero aquellos que no conocen las circunstancias del encuentro solo estaban interesados en repetir exageradamente que un estudiante de primer año, un Ued encima de eso, había derrotado a un combatiente regular. Como resultado, Tatsuya, hoy también tienes trabajo con el comité. Mientras Tatsuya se alistaba, Leo le pasaba su maletín. Hoy tengo el día libre, parece que al fin conseguí un descanso. Ya has hecho un gran trabajo. Eso no me hace feliz en lo más mínimo. Mientras Leo se paraba frente a Tatsuya, quien suspiraba en descontento, hacía un rostro como si apenas contuviera la risa. Ahora eres un tipo realmente famoso, Tatsuya. El enigmático estudiante de primer año que derrotó una banda de magos sin magia, ese eres tú. ¿Qué pasa con eso de enigmático? De acuerdo a la teoría que he escuchado, Tatsuya-kun es un asesino enviado por los opositores contra la magia. Asomando la cabeza inesperadamente, Erika también terminaba sus preparaciones para salir. ¿Quién rayos está regando todos esos rumores irresponsables? Yoei. Por supuesto que solo estoy bromeando. Dame un descanso, eso fue demasiado. Pero, los contenidos son muy ciertos. Escuchando de Erika los particulares acerca del rumor, Tatsuya dejó salir un suspiro una vez más. Sería genial pensar que no había una sola persona que pudiera creer este engaño, pero suficientes personas se habían sumado a ello para casi darle credibilidad a las historias. Ahora mismo, ¿no fue ese un suspiro bastante grande? Exaltándose tanto por los problemas de otros, sentí como si fuera a morir 3 veces esta semana. Eso es muy malo. A Leo, quien ni siquiera trataba de esconder su expresión divertida, Tatsuya tenía la necesidad de darle un golpe, pero eventualmente terminó con un tercer suspiro. El próximo as del club de Kenjutsu, Kiriara Takeaki de segundo año, cuya fuerza era vista ampliamente como una de clase alta, había sido derrotado por un buen novato. Como se dijo antes, estas noticias que habían asustado a los que creían en el perfecto proceso de evaluación mágica, provocaron un tumulto considerable. Habían dirigido su irracional enojo y mutua hostilidad contra Tatsuya, incluso yendo tan lejos como tomar retaliación equivocada. Lo que significaba que, su conflicto, lo hacían el blanco de su purga. Incluso para aquellos que no conocían los detalles, era fácil suponer que la jefa del comité de la moral pública estaba del lado de Tatsuya, y que la presidenta del consejo estudiantil y el líder de grupo de administración de clubs saldrían en su defensa. Hacer. En momentos como este, la táctica establecida es hacerlo parecer un accidente. Lo cual fue lo que hicieron. Esperarían a que Tatsuya se aproximase mientras estaba patrullando, y entonces causarían conmoción. Cuando iba a intervenir, disparaban ataques mágicos bajo la fachada de haber apuntado mal. Así fue como se desarrolló este patrón. Desde la perspectiva de Tatsuya, simplemente parecía como si los disturbios fueran a estallar uno después de otro, y estos estaban tomando su cuota. Debido a su posición como miembro del comité de la moral pública, no podía dejarlo pasar, y tuvo que tratar de arreglar la situación. Encima de eso, magia venía volando hacia él al azar en su día a día. La mayor parte pudo ser evitada o negada antes de que tomase efecto, pero siempre hubo alguna que no pudo ser bloqueada a tiempo.
Se había dado cuenta que estaba siendo amenazado todo el día, pero hasta que pudiera encontrar evidencia de colusión, eso estaba fuera de sus manos, y para cuando la encontró ya había pasado una semana. En otras palabras, solo fue capaz de escapar constantemente de sus trampas. Solo había atrapado a algunos en pleno acto el cuarto día, pero al final, escaparon. Como era de esperar de estudiantes de la prestigiosa primera preparatoria, en general, sus trucos fueron exitosos. Más bien se sintió como si estuvieran usando toda su fuerza para demostrar sus excelentes capacidades en el peor momento, lugar y propósito, pero aún así. Ahora que lo pienso, yo también he pasado por ello, ¿no es así? Interrogación de cierre. A partir de hoy la restricción en los dispositivos entrarán en efecto, así que no deberías preocuparte más, ¿verdad? Interrogación de cierre. De verdad así lo espero. Ante las reconfortantes palabras de Mizuki, Tatsuya asintió cansado. Incluso cuando estaba fuera del consejo estudiantil, uno no está libre de obligaciones. No es un sistema basado en turnos en primer lugar. Hoy Miyuki también tuvo trabajo en el consejo estudiantil. Aún para los hermanos, el concepto de dejárselo a otro y regresar primero simplemente no existe. Viéndolo objetivamente, ya ni siquiera tenía sentido molestarlos más con etiquetas tales como Brokon o Siscon. Aún así, lo siento muchísimo, Oni-sama. Te he hecho esperar todo este tiempo. Solo al tener estas preocupaciones como sentirse culpable por hacer esperar al otro, mostraba que todavía podrían ser capaces de ser salvados. Incluso si dijera algo como no te preocupes por eso, probablemente no funcionaría. Riendo afectuosamente, Tatsuya Pompon palmeó suavemente la cabeza de su hermana. En lugar de decir palmear, probablemente sería más acertado decir acariciar y, ante la delicada reprimenda, Miyuki entrecerró los ojos con una mirada de dicha absoluta. Sucedía que otros estudiantes pasaban de ida y vuelta por el pasillo de camino a casa. Confrontados con esta escena, que de seguro causaría malos entendidos por todas partes, había miradas hostiles dirigidas hacia los dos mientras se dirigían al salón del consejo estudiantil. Sin embargo, había una diferencia marcada en los sentimientos dirigidos a la pareja con la muy buena relación. Solo Tatsuya estaba cubierto de animosidad. Cuando caminaba junto a Miyuki, hasta la última semana, la intención primaria detrás de las miradas maliciosas sería desprecio. Ahora, detrás de la animadversión estaba, con cuidadoso discernimiento, temor. No temor a la fuerza, sino temor a lo desconocido. Además, aquellos que deberían sentirse menos resentidos acerca de sus actividades, los Weets, se sentían de igual manera. Debido a eso, esta se convirtió en la primera vez que fueron llamados por alguien no familiar. Shiba-kun. Tatsuya y Miyuki regresaron a ver al mismo tiempo. En términos de características físicas, Tatsuya la superaba por mucho. Aún así, la razón por la que reaccionaron al mismo tiempo con respecto a ello fue porque, aunque Miyuki se había volteado por reflejo, Tatsuya había pasado un lapso de tiempo debatiendo si la voz había estado dirigida, o no, hacia él. Era algo áspera, pero sin duda una voz femenina. Buenas tardes. Debería empezar diciendo, encantada de conocerte. Su cabello medio largo estaba atado en una coleta, era una chica bastante atractiva. Su peinado había cambiado, pero su rostro le era algo familiar a Tatsuya. Encantada de conocerla también, Mibu-senpai, ¿correcto? Para Tatsuya, ella era la estudiante de segundo año del club de Kendo que había iniciado toda una semana de dolores de cabeza. El club de Kendo había sido la otra parte en el incidente que había estallado. Se acercó rápidamente, aún Tatsuya inmóvil, sin una pizca de duda. Podría ser debido a que no es del tipo tímida, o no está preocupada ya que es un kawaii, o simplemente porque lo tomaba a la ligera. A pesar de eso, extrañamente esto era menos creíble que si ella tuviera reservas. Miyuki, a pesar de ser una Brun, se había detenido antes enfrente de su hermano, pero ahora estaba atrás de él. Quedándose de tal forma de no estar en el campo de visión de Tatsuya por si éste necesitase enfocarse, y aún así, naturalmente con un ojo atento, esa era su posición. Soy Mibu Sayaka. Estoy en la clase E, igual que Shiba-kun. La mirada de Tatsuya se desvió naturalmente al pecho izquierdo de ella. Surcido en blazer verde se encontraba un bolsillo verde, simple. El significado de igual fue deducido rápidamente por Tatsuya. Gracias por lo de antes.
Aunque fui salvada por ti, nunca te expresé mi gratitud apropiadamente atados. Por esa sonrisa amistosa. La mayoría de chicos de la misma edad serían inmediatamente arrastrados. Estas son palabras que se le ocurriría a alguien muy bien versado en el uso de la magia. Pero probablemente sería más apropiado usar el término literario y decir que contenía el poder de encantar sutilmente la mente de uno, aunque, cuando se dice literario, se refiere más a la literatura popular. Quise agradecerte apropiadamente, así como tener una pequeña plática contigo. Es posible que me acompañes por un momento. Probablemente estaba muy consciente del poder de su sonrisa para cautivar a los estudiantes varones, sea consciente o subconscientemente. Sin embargo, al mismo tiempo que Tatsuya tenía a una extremadamente hermosa hermana menor a su lado, él difería en esa pequeña ventaja. No puedo ahora, al ser rechazada tan bruscamente, no pareció estar muy ofendida, solo desconcertada. Si 15 minutos después está bien contigo. Ante la continuación de Tatsuya, la expresión de Sayaka se derribó, o más bien, dejó salir una expresión pálida, y después de pestañear unas pocas veces, finalmente pareció asimilar lo que se acababa de decir. Entonces, estaré esperando en la cafetería. Aunque la respuesta fue totalmente distinta de lo que había esperado, al menos Sayaka consiguió con éxito sacar una promesa de Tatsuya. Tatsuya la acompañó solo hasta la entrada del salón del consejo estudiantil. Si entraba, la posibilidad de encontrarse con Hattori era demasiado alta. Ya que no estaría particularmente feliz ante una vuelta de eventos como esa, naturalmente, Tatsuya simplemente evitaba el cuarto del consejo estudiantil cuando no tenía obligaciones. Entonces estaré esperando por ti en la biblioteca. Hasta ayer, había sido Miyuki quien esperase a Tatsuya. Hoy es el primer día que Tatsuya estaría esperando a Miyuki, pero ya había simulado una situación así, incluso antes de la inscripción en la escuela. Había sabido que, sin duda alguna, Miyuki tendría alguna posición oficial. Siendo así, no estaba perdido en qué hacer esta vez. Una de las razones por las que había entrado a esta escuela, era la presencia de una enorme cantidad de literatura privada a la que uno no podría acceder a menos que estuviera de algún modo conectado a la organización de la Universidad Nacional de Magia. La biblioteca, ¿no es así? Sin embargo, Miyuki, quien debió haber sabido eso, inclinó la cabeza inquisitivamente a un lado. No ayudaba que pareciera estar sospechando un poco. Ese es el plan, pero ¿por qué la duda? Interrogación de cierre. No, es solo que pensé que ahora te encontrarás con Mibu-senpai en la cafetería. La mirada de Miyuki se centró en una región cerca de la garganta de Tatsuya. Miyuki no levantó la cabeza, incluso ante el llamado de Tatsuya. Parecía que no quisiera verlo a los ojos. Más bien, estaba desviando su mirada porque su hermana tomaría una actitud así. Tatsuya estaba totalmente perdido. Pensando racionalmente, esto sería considerado una rabieta, pero con respecto a esta hermana particular, no podía tratarse simplemente de esto. Incluso si preguntara, estaban justo enfrente del salón del consejo estudiantil, y empezaban a estorbar a los demás. No tendré una conversación tan larga con ella. En todo caso, probablemente solo va a intentar reclutarme en su club. Esto se sentía más bien como si estuviera suponiendo en la dirección totalmente equivocada. Sin embargo, una oportunidad de calmar la situación apareció. Ni más ni menos. ¿De verdad, eso es todo? Interrogación de cierre. ¿Qué interrogación de cierre? Me preguntaba si de verdad ella solo está tratando de reclutarte. Siento que es algo distinto. No estoy segura por qué. Pero Miyuki está preocupada. Que Oni-sama tenga tal reputación me hace muy feliz, pero si se descubre tu verdadero poder, habrá muchos que acudirán a ti por interés propio o por ganar algo. Por supuesto, los que no lo hagan serían la excepción. Por favor, ten mucho cuidado. Sería un asunto de risa sin necesidad de preocuparse. Si él no hubiera sido Shiba Tatsuya. Si ella no hubiera sido Shiba Miyuki. No hay por qué preocuparse. Lo que sea que pase, estaré bien. Es por eso. Es exactamente eso lo que temo. Al menos, Tatsuya empezó a entender levemente de qué se preocupaba su hermana. No habrá problema. Pase lo que pase, no causaré ningún problema, es una promesa, Oni-sama. Entendido.
Hablando de ello Miyuki, decir que he ganado una reputación por las actividades de comité en la preparatoria, es un poco exagerado. Está bien. No hay nada malo con eso, ¿verdad? Para mí, el nombre de Oni-sama tiene la mejor reputación de todas. Mientras Miyuki daba vuelta y deslizaba el lector de tarjeta, sus mejillas, ocultas por su cabello negro suelto, parecían teñidas levemente de un matiz rojo. Dentro de poco, se encontró con quien iba a reunirse. Se debía a que Sayaka estaba de pie a un lado de la multitud. Creo que hubiera sido mejor si se hubiera sentado para esperar. Si lo hubiese hecho, Shiba-kun podría no haberme encontrado, ¿verdad? Fui yo quien te invitó, sería una falta de mi parte sea que fuere algo femenino o no, o porque estaba preocupada como su superior. Esta persona realmente no parece comprenderse a sí misma, pensó Tatsuya. Ella sobresalía tanto como uno posiblemente podría. Ahora era inevitable que otro rumor problemático saliera a la superficie. Ser saludado con tanto entusiasmo por una superior al mismo tiempo que dichos pensamientos emergieron. Tatsuya suspiraba por dentro. De nuevo, aunque fuera solo en apariencia, él no era alguien que pretendiera descuidadamente. Reunirse por primera vez con una señorita, sería rudo hacerla esperar. En todo caso, vamos a tomar asiento. Podremos hablar desde ahí, no está tan lleno, así que sería mejor sentarnos después de comprar algunas bebidas. Esa tampoco fue una pregunta, ni una sugerencia, sino una afirmación. Recordó levemente algo alarmante. Sin embargo, no desobedeció. Tatsuya compró café, mientras que Sayaka jugó, y luego se sentaron cara a cara en una mesa libre. Sorbiendo su café, Tatsuya se sentó con su taza en mano y viendo al puesto opuesto. Sayaka tomaba atontadamente un líquido rojo brillante a través de la pajilla. Después de terminar cerca de 2/3 partes de su bebida, finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron entre sí. Su expresión era vacía, pero sus mejillas estaban rojas. Casi parecía como si el jugo hubiera subido y le hubiera teñido el rostro. ¿Le gusta? Tatsuya hizo una pregunta simple, pero ¿qué pasa con que me gusten las cosas dulces? Puedes decir que soy tan infantil tanto como quieras. Enojándose repentinamente, o más bien, haciendo un mohín. Si vas a avergonzarte, entonces no debiste haber ordenado eso en primer lugar, pensó Tatsuya. Para cubrir apropiadamente su pena, sintió que podría ser necesario de alguna forma corregir su indefensión. Pero lo que ella dijo iba en una dirección distinta. A mí también me gustan las cosas dulces. No he tomado esa en particular antes, pero tomo jugo en casa a menudo. ¿De verdad? Sí. Ya veo, ese no es el caso realmente, pero la Sayaka que estaba viendo hacia abajo a su pecho, justo ahora no parecía mayor. Era una impresión muy distinta de la de la semana pasada. Lo he estado pensando otra vez, gracias de nuevo por la de la semana pasada. Es gracias a Shiba-kun que no fui lastimada. Seriamente colocó sus manos sobre sus rodillas, y arreglando su postura, dio una inclinación. Ya sea que decir que era algo de esperar o no de una espadachín de Kendo, cambió notablemente de la linda chica de preparatoria que había sido hace solo un momento. No tiene que darme las gracias. Solo hacía mi trabajo. Tatsuya, procesando semiautomáticamente sus pensamientos mientras no prestaba atención realmente, dio una respuesta blanda. No es solo por detener a Kiriara lunes. Sin embargo, esa respuesta formal no pareció distraer a Sayaka. A pesar de haber tenido un duelo tan salvaje, el que nos libró no solo a mí y a Kiriara-kun de castigo, sino a los clubs de Kendo y Kenjutsu también, fue la insistencia de Shiba-kun. ¿No es así? La verdad es que no fue algo tan importante. Aparte de Mibu-senpai y Kiriara-senpai, nadie más fue lastimado. La subsecuente reyerta fue culpa del club de Kenjutsu en su totalidad, así que el de Kendo no podía ser culpado en lo más mínimo. La razón de que no haya sido un problema grande fue por ti. Nadie más habría sido capaz de prevenir más heridas a los espectadores. Podrían no haber sido capaces de dominar al ofensor sin salir heridos, pero incluso ahora, aún no puedo creer que lo lograste sin incurrir a un daño externo. Aunque creo que fuiste fácil con ellos, el club de Kenjutsu tiene que estar muy agradecido contigo.
De acuerdo a ese punto, lastimé a Kiriara-kun, pero, a menudo he escuchado la excusa, y Shiba-kun podría pensar eres solo una chica, si yo supiera artes marciales a tal grado, es algo que también sentiría. La tentación de no contener tu fuerza, y mostrar tu poder abiertamente para que todos lo vean, definitivamente estarían ahí. Shiba-kun, ¿piensas eso? Interrogación de cierre. Así es. Sea lo que se refiere, esa fue una mentira. O al menos, la mitad de ella lo fue. Él no tenía el concepto de haber practicado artes marciales. Lo que había aprendido fue simplemente el concepto de combate. Podía ver el atractivo de ganar la eficacia para completar objetivos, pero nunca tuvo el deseo de simplemente exhibir esa fuerza en cualquier forma, ¿cierto? Aunque fue natural para Sayaka, quien solo empezaba a hablar con Tatsuya hoy, no había forma de saber eso. No es necesario hacer algo grande de esto. En todo caso, si demasiadas personas hubieran salido lastimadas de esa lucha, entonces, muy probablemente habría terminado en numerosos problemas, pero el único que pareció haber salido lastimado en realidad fue solo Kiriara-kun. Kiriara-kun y yo estábamos preparados para la posibilidad de salir heridos, así que en realidad no era problema de alguien más. Eso no era así, pensó Tatsuya. Uno de los problemas fue que Kiriara había roto las reglas al usar magia de alto riesgo. El principio durante el reclutamiento fue dejar que los clubs manejen sus propios problemas internamente. Si Sayaka y Kiriara hubieran tan solo balanceado las shinais el uno contra el otro, Tatsuya no habría intervenido, y es muy probable que Mari no habría sentido la necesidad de involucrarse tampoco. Es lo que pensó, pero no lo dijo en voz alta y aún así, parece que muchas personas tienen un problema con eso. Incluso ahora, hay muchos estudiantes que siguen hablando del incidente una y otra vez. El Comité de la Moral Pública está tratando de marcar puntos o algo así, ¿verdad? Interrogación de cierre. En realidad, yo también soy miembro de ese comité, me disculpo. Lo siento. No quise decirlo de esa manera, de verdad. Mirando hacia abajo al inclinado Tatsuya con un rostro nervioso, Sayaka, quien se había puesto toda nerviosa, de repente lanzó una explicación apresurada. Lo que quise decir fue que Shiba-kun es diferente de esa gente, es por eso que me salvaste, y no es como si quisiera decir cosas malas acerca del Comité de la Moral Pública, los únicos que no me gustan son esos sujetos, Tatsuya había estado inexpresivo observando a Sayaka gesticulando desenfrenadamente. Pero sus ojos estaban llenos de risa. La intrincada serie de palabras gradualmente se apagaba hasta detenerse, hasta que Sayaka se quedó abriendo y cerrando la boca en silencio, habiendo notado finalmente la sonrisa de Tatsuya, y la vergüenza de verdad empezó a hacerse apreciar. Hey, Shiba-kun, en realidad es un bravucón. Aquellas palabras fueron bastante familiares. No poseo una cualidad tan especializada. Una pequeña mentira blanca. De nuevo, directo de vuelta al punto. En todo caso, ¿qué era lo que quería discutir conmigo? Interrogación de cierre, lo diré sin rodeos. Sus labios formaban diferentes sonidos, pero ya sea que se debiera a que se había resignado o no, recuperó su sentido de propósito. Shiba-kun, ¿te unirías al club de Kendo? Sayaka, finalmente, fue a su intención original. Aunque esto no excedía sus expectativas, y no podría negarse que era algo anticlimático en un sentido, su respuesta ya estaba lista. Si ella hubiera dicho eso desde el principio, podrían haber terminado rápido y de buena manera, pero ahora con un poco de irritación, Tatsuya respondió de inmediato con su respuesta preparada. Voy a tener que negarme, ¿podría por favor escuchar la razón? Sayaka no pudo esconder su shock ante esa respuesta instantánea, sin siquiera una muestra de consideración. En lugar de eso, déjeme preguntarle por qué quiere reclutarme. Las habilidades que poseo son completamente diferentes de lo que se requiere en Kendo. Alguien tan habilidosa como Mibu-senpai, sin duda debería saber eso, ¿cierto? Su voz no contenía aspereza o provocación, pero había un filo definido que no perdonaba nada oculto. La mirada de Sayaka se dirigía a lo lejos. Con un gesto así, era como si buscara desesperadamente una ruta de escape.
En un sentido, eso probablemente era exactamente correcto. Al final, soltó un suspiro y, con una mirada resignada, abrió la boca. En una academia mágica la ejecución de magia es primordial, supe eso desde el principio, y ciertamente me enrolé con ello en mente, pero para que eso sea lo más importante de todo, ¿no crees que está mal? Interrogación de cierre. Por favor continúe. Es un hecho cierto que estamos siendo discriminados en clases. Simplemente porque no tenemos la capacidad. Pero, una vida de preparatoria, no debería involucrar tan solo eso. Que la magia sea priorizada tanto sobre los clubs está totalmente mal. Tatsuya había visto de esto esta semana, podía comprender que los clubs que no estaban involucrados en el uso de la magia recibían un trato injusto. De hecho, eran los clubs que no recibían el apoyo de la escuela. Sin embargo, esa clase de propaganda es para levantar el perfil de la academia, y hecha así por la administración de la escuela. Pensado acerca de ello, la apasionada chica no hacía distinción entre trato preferencial y ser rechazado. Sin embargo, una conclusión así parecía precipitada. Solo porque no puedo usar bien la magia, ellos van tan lejos como para burlarse de mis habilidades con la espada. No puedo soportar más ser ignorada. Todo acerca de mí no debería ser negado solo por culpa de la magia. Sin pensar, ella tomó un tono fuerte. Dentro de esas palabras, había algo más allá de convicción bordeando la obsesión. Tatsuya ciertamente lo sintió. Aunque parecía que hallaba incómodo mirar a Tatsuya a los ojos, sin embargo aclaró la garganta y continuó. Personas como nosotros buscan consuelo en clubs que no requiere magia. También hay muchas personas en el club de Kendo que piensan de esta manera. Este año, queremos crear una organización de club diferente, y decirle a la administración nuestras ideas. La magia no debería serlo todo. Para ello, ¿podría Shiba-kun prestarnos su fuerza? Ya veo. Él la había considerado simplemente una idol, pero era algo más cerca a un paladín. Tatsuya rió ante su propia ceguera. ¿Te estás burlando de mí? Parecía que ella había malentendido. Si él lo hubiera dejado así, le habría salvado de muchísimos problemas más tarde, pero Tatsuya fue a decir algo innecesario en absoluto. Simplemente me reía de mi propia ignorancia. Había pensado que Senpai era simplemente una hermosa chica de Kendo, así que no pude ver más allá. La última parte se la dijo a sí mismo. Desde que había ingresado, había conocido a una chica hermosa tras otra con quienes era difícil lidiar, así que ¿por qué esperaba que ésta sea normal? Sintió ganas de reírse de sí mismo. Hermosa. ¿Ya? ¿Qué? Sus pensamientos se desenvolvían internamente. Tatsuya falló mucho en notar que sospechosamente Sayaka se sonrojaba furiosamente mientras susurraba. Mibu-senpai. ¿Qué? Sofocando el impulso de reír sin siquiera notarlo, Tatsuya cambió de expresión. La voz de Sayaka, mientras respondía, era más bien acalorada, pero Tatsuya no cayó en cuenta. Entonces, finalmente Tatsuya pronunció una última línea innecesaria después de decirle sus pensamientos a la escuela. ¿Qué harían después? Interrogación de cierre. ¿Eh?